Buenas noches. Hoy vamos a tratar el tema relacionado con la cuantificación de proyectos de ingeniería utilizando tecnología de punta. Es por todos conocido el trabajo que tiene que hacerse, inclusive muchas veces muy manual, para la elaboración de un proyecto, para la cuantificación de un proyecto de ingeniería, más que todo enfocado hacia las licitaciones públicas de nuestro país, o también desde el punto de vista de la cuantificación de un proyecto desde el punto de vista privado en Colombia. En muchas ocasiones, nuestros colegas trabajan de forma, si cabe el término, bastante rudimentaria y le dejan todo el manejo tecnológico de la cuantificación del proyecto de ingeniería a la aplicación de Excel, por ejemplo. Muchos de nuestros colegas piensan que el Excel está hecho y diseñado para cuantificar este tipo de proyectos, y a pesar de que conozco muchos casos de personas que realmente lo manejan supremamente bien, el Excel no se hizo para este tipo de actividades. De hecho, su manejo inadecuado lleva a una serie de errores que pueden llegar a ser significativos en la cuantificación de un proyecto. En general, un proyecto de ingeniería tiene unas fases o competencias que están claramente definidas en esta diapositiva. La primera de ellas tiene que ver con la cuantificación de los proyectos tal como se concibieron, ¿no? Esto es válido para cualquier obra arquitectónica, de infraestructura, etc. Entonces, el primer paso es la cuantificación de esos proyectos de ingeniería. Esa cuantificación la podemos hacer por muchos métodos. Uno de ellos, pues, es lo que tradicionalmente conocemos desde el punto de vista manual, de desplegar un plano sobre un escritorio, abrir la aplicación de Excel y empezar a hacer cuantificaciones tal como nos enseñaron en la facultad para obtener las cantidades de obra de las actividades constructivas por unidad de medida. Es, digamos, la primera forma de hacerlo. Pero existen en el mercado software altamente especializados en este tipo de actividades que nos pueden ayudar mucho en la cuantificación de proyectos. El software Opus, tema del día de hoy, es uno de ellos. Y van a ver ustedes la forma como a partir de Excel, por ejemplo, se pueden obtener la cuantificación de las cantidades de obra de un proyecto por unidad de medida, relativamente sencillas y muy fácilmente aplicables. Un segundo componente a nivel de competencia o de fase de un proyecto de ingeniería tiene que ver con la presupuestación del mismo. Vale decir, la elaboración de los análisis de precios unitarios de cada uno de los conceptos o actividades constructivas por unidad de medida. La tercera competencia o fase del proyecto de ingeniería es la programación de la obra, que normalmente para el caso nuestro tiene que ver con la elaboración de un diagrama de Gantt o un diagrama de barras que en esta fase del proyecto normalmente tiene que ver con la presentación de una propuesta técnico-económica para una entidad contratante. Y repito, básicamente tiene que ver con ese objetivo, porque más adelante en la planeación vamos a elaborar la programación real de ejecución
que es bien distinta de la que uno presenta inicialmente con la propuesta técnico-económica. Esa primera propuesta técnico-económica y esa primera programación que uno ve en este aspecto, normalmente va dirigida a satisfacer el plazo oficial de la entidad contratante respecto de una licitación, por decir algo. Pero realmente no es una programación muy religiosa desde el punto de vista de rendimientos para poder llevar a cabo ese objetivo. Una cuarta fase dentro del proyecto de ingeniería tiene que ver con la planeación. Esa planeación es normalmente ya a partir del momento en que nos ganamos el proyecto, ¿sí? Presentamos una propuesta técnico-económica a un cliente, cualquiera, nos hemos ganado ese proyecto y a partir de este punto de planeación empezamos a hacer lo que se llama la calibración del proyecto, que no es más que la revisión minuciosa de los planos de ejecución y la extracción ya milimétrica de las cantidades de obra reales que se van a ejecutar de los conceptos o actividades constructivas por unidad de medida. Es el primer paso que uno hace desde el punto de vista de la planeación. En este punto de planeación, lo que hacemos es revisar las cantidades de obra de una hoja de presupuesto, hacer el despiece milimétrico de los planos para saber si están bien, regular o mal las cantidades de obra entregadas por el cliente. Miramos ya a partir de las especificaciones técnicas, a partir de los estudios de suelos, a partir de los diseños, etcétera, qué actividades van a ser susceptibles de no ejecutarse dentro del proyecto, así como las actividades que van a aparecer nuevas, que se van a constituir en obra extra del mismo. Todo eso hace parte de la planeación. Adicionalmente a eso, en esta planeación ajustamos cantidades de obra, dentro de los análisis de precios unitarios ajustamos cantidades, tenores, revisamos insumos de cada uno de los análisis de precios unitarios, en fin, lo que hacemos es un ajuste milimétrico de esos análisis de precios unitarios del presupuesto que nos ganamos. Dentro de esa planeación también, y una vez hecha la calibración del proyecto, procedemos a hacer la programación real de ejecución de esas actividades o de ese presupuesto real de ejecución o de ese presupuesto de tareas que sacamos a partir de la calibración del proyecto. Ya esa programación, esa segunda programación, es una programación real, es una programación con base en rendimientos y en tiempos reales de ejecución, de manera que es algo importante que se debe tener en cuenta en ese aspecto. Vencido el tema de la planeación, procedemos entonces con la quinta etapa o componente del proyecto de ingeniería que tiene que ver con la contratación. Este tema de la contratación, obviamente, tiene que ver con el hecho de suscribir los contratos a través de los cuales vamos a ejecutar ese proyecto. Contratos que pueden ser a todo costo, pueden ser destajos, pueden ser contratos por administración en general, digamos que las empresas de construcción manejan ese tipo de subcontratos. Subcontratos si es a todo costo, destajos si es contratar solamente la mano de obra, o por administración simplemente tener una cuadrilla que nos va a ejecutar una serie de actividades de obra dentro de nuestro proyecto. Una vez contratados las actividades constructivas o los conceptos de obra, entramos en la fase de ejecución del proyecto de ingeniería. Este proyecto de ejecución va muy de la mano con la siguiente fase que tiene que ver con la administración de compras de nuestro proyecto. Es decir, a partir de la planeación, que es donde se inicia el módulo de control de costos de un proyecto, entra a jugar mucho la parte de la administración de compras. Es decir, a partir de la administración de compras vamos a tener todo lo que son requisiciones, cotizaciones, comparativos de precios, órdenes de compra, solicitudes de surtidos, etcétera, etcétera, para poder disponer de unos insumos en la bodega y poder ejecutar las actividades constructivas
con los diferentes contratistas que tenemos contratados en el punto quinto. Una vez hayamos hecho esa ejecución y hayamos vencido toda la parte de la administración del proyecto y conjugando absolutamente todos los módulos, las fases del módulo de control de costos, podemos entonces extraer y sacar unos informes de gerencia que tienen que ver con el estado del proyecto como tal, con el estado general del almacén y con la administración del valor ganado para las actividades que tenemos en ejecución. En resumen, digamos, es un ciclo que tiene que ver con la ejecución de un proyecto como tal y que se inicia en la cuantificación y que termina en la parte de informes gerenciales. Siguiente componente. Para nosotros ejecutar todos estos componentes, todas estas actividades, todas estas fases de un proyecto de construcción o de un proyecto de ingeniería, normalmente nos vamos a apoyar en varios módulos de nuestro aplicativo. Un primer módulo que tiene que ver con la volumetría de las cantidades de obra de un proyecto. Este va a ser el primer módulo que vamos a tener para poder hacer esta cuantificación. En el caso nuestro se va a denominar el OpusCAD Pro. Este módulo nos va a permitir a nosotros cuantificar en forma directa a través de los planos abiertos en AutoCAD la volumetría de las cantidades de obra de un proyecto directamente desde el plano hacia nuestra hoja de presupuesto. En segundo término, vamos a tener un módulo que incluye la presupuestación y la programación de la obra. Yo aquí los coloqué en forma independiente porque, pues, para efecto de lo que estamos explicando, son dos actividades diferentes. Una es la presupuestación y otra la programación de la obra. Pero estas dos actividades, nuestro aplicativo las concibe, las desarrolla en un solo módulo aplicativo. El tercer módulo tiene que ver con el control de costos de la obra, tal como lo acabamos de definir. El cuarto módulo es un módulo de administración de compras. Entonces, para efecto de lo que acabamos de definir como componentes de ese proyecto de ingeniería, lo vamos a desarrollar a partir de 4 módulos. Un módulo de cuantificación, un módulo de presupuesto programable, un módulo de control de costos y un módulo de administración de compras. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el primer módulo que tiene que ver con la cuantificación de cantidades de obra, es decir, la volumetría de las cantidades de obra de un proyecto de ingeniería. Normalmente, pues, este sistema, esta actividad de calcular las cantidades de obra de un proyecto lo podemos desarrollar bajo varias ópticas tal como aparecen en pantalla. Una primera actividad tendrá que ver con la cuantificación de las cantidades de obra desde AutoCAD, tal como lo acabamos de definir. Nosotros disponemos de un módulo que es un plugin que se monta sobre AutoCAD y permite calcular la volumetría de las cantidades de obra de un proyecto. Ese solo tema sería tema de una charla de otras 2 horas. ¿Por qué? Porque es un tema grande, es un tema denso y tiene bastantes cosas que ver. Entonces, si más adelante ustedes están interesados en ver esta cuantificación desde AutoCAD, con todo gusto, podríamos programar una segunda charla incluyendo ese tema, ¿no? Por el momento, solamente les comento que existe esta opción y es completamente automática. Es un plugin que se monta sobre AutoCAD y permite perfectamente cuantificar esas cantidades de obra desde AutoCAD hacia nuestra hoja de presupuesto. Una segunda opción es la cuantificación de cantidades de obra desde Revit hacia Excel, a través de Excel. Todos sabemos que y es ya hoy día una práctica muy común que los proyectos arquitectónicos sean diseñados en Revit. Revit, no se les olvide, es el BIM-CAD de Autodesk, la casa productora de AutoCAD, ¿sí?
y su producto estrella a nivel de diseño en tercera dimensión es Revit. Revit produce unos informes que pueden ser vertidos hacia una hoja de Excel simplemente a través de una fórmula utilizando condicionales en Excel. Inclusive miremosla aquí. Esta, por ejemplo, esta es un reporte de Revit, ¿sí?, en el que claramente aparece el despiece de cada actividad constructiva por tramos, tal como está diseñado en Revit, ¿sí?, de cada concepto por unidad de medida. Entonces, por eso aparecen para un mismo concepto n mediciones, ¿no? Simplemente porque cada tramo es cuantificado de esa manera. Simplemente lo que hacemos a partir de esto, veamos la siguiente vista, Luis. Aquí vamos a ver exactamente la consolidación del ejercicio anterior, en el que hemos consolidado mediante un condicional y mediante una formulita que nos permita acumular por concepto y por cada concepto o actividad constructiva y por unidad de medida el total de cantidades de obra para cada uno de esos conceptos. Entonces lo que vamos a obtener simplemente va a ser un cuadro de cantidades de obra conocido por todos, que puede ser susceptible de ser importado a nuestra aplicación en forma completamente automática. Volvamos sobre el... Gracias. Ese, digamos que es la segunda forma de cuantificación, que es a través de las cantidades de obra de Revit a través de Excel. Este lo vamos a ver fundido con el tercero, que es el primer procedimiento práctico que vamos a empezar a ver el día de hoy. La tercera manera de cuantificar es la importación de formulario de cantidades de obra desde Excel a partir de un procedimiento altamente revolucionario. Vámonos para Excel, Luis, por favor. Gracias. Y visualicemos un formulario de cantidades de obra como el que tenemos en pantalla. Este formulario de cantidades de obra es lo que normalmente le entrega a uno la entidad contratante, ¿sí? O lo que normalmente encuentra uno en la página de contratación estatal en Colombia para empezar a montar un presupuesto en una licitación pública, por ejemplo. O cuando cualquier cliente privado quiere que uno le pase una cotización sobre cualquier tipo de proyecto. Es lo primero, básico y fundamental que el cliente entrega. Un formulario de cantidades como el que aparece en pantalla, que normalmente incluye un código, una actividad o concepto, una unidad de medida y una cantidad de obra. Aquí empieza el primer paseo largo. Si uno no cuenta con una herramienta que le permita trabajar directamente toda esta información, tendría que empezar a digitar manualmente toda esta información, con el peligro de digitar algo en forma equivocada, y como estamos en Colombia, una coma mal colocada, pues nos eliminan en un proceso licitatorio. Eso es delicado. Vamos a hacer lo siguiente. Con Opus vamos a hacer la importación de este formulario. Pues, pero hasta ahí no hay chiste, ¿no? Pues porque importar ese formulario no es gran cosa, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer paralelamente? Vamos a poner valores agregados interesantes. Vamos a importar código, descripción, unidad y cantidad. Pero ¿qué tal si en el mismo proceso de importación nos ganamos los análisis de precios unitarios de todas estas actividades constructivas o conceptos? En el mismo proceso de importación. ¿Y qué tal, agreguémosle cosas, si en el mismo proceso de importación vamos a ganarnos la programación de la obra, por ejemplo? Altamente revolucionario, ¿no creen? Si en un solo proceso de importación pudiéramos ganarnos todo lo que ven en pantalla, más los análisis de precios unitarios de todos los conceptos, más la programación de la obra, fechas de iniciación y terminación, es decir, la duración de todos los conceptos o actividades de obra en un solo proceso. Miremos cómo se hace eso. Cerremos este archivo, por favor, y abramos nuestro aplicativo,
que es el que observan en pantalla. Estamos en Opus, en la vista de la programación. Ya tenemos una obra creada, simplemente. Sobra advertir, aquí hago otro paréntesis. Aquí estamos trabajando en el computador de la SAI, donde no tenemos nuestro aplicativo. Este aplicativo no está en ese computador. Aquí estamos trabajando por escritorio remoto, conectados al servidor de mi empresa, que está en Envigado. Entonces simplemente nos conectamos por escritorio remoto desde cualquier lugar geográfico del mundo, a través de internet, hacia el servidor donde está el programa y los proyectos que tengamos dentro de él. Entonces ustedes podrían estar en cualquier lugar geográfico del mundo, entrar a un café internet, digitar la dirección IP del servidor donde se encuentre y empezar a trabajar en el aplicativo. Eso se llama una conexión por escritorio remoto, que es una de las tecnologías de punta que maneja nuestro aplicativo. Bien, vamos a proceder a hacer la importación de ese formulario. Entonces aquí vamos a abrir, cerremos este archivo y vamos a abrir subamos esto acá para que nos deje más margen. Ahí está bien. Gracias. Y vámonos a la primera hoja, que era donde estábamos. Este es el archivo original. Para poder hacer el proceso de importación de este formulario, vamos a hacer unos pequeños cambios, unas pequeñas modificaciones que nos permitan ganarnos toda la información que acabamos de explicar. Generemos entonces la segunda vista. Y aquí vamos a explicar qué fue lo nuevo que hicimos. Insertamos una nueva columna que denominamos nivel. Y en esa columna definimos el nivel de agrupamiento de todos y cada uno de los agrupadores de la hoja de presupuesto, asignándole el primer nivel al renglón que contiene el título del proyecto. El nivel 2 se lo adjudicamos a todos los capítulos del presupuesto, el nivel 3 a los subcapítulos y así sucesivamente a todos los agrupadores de la hoja de presupuesto. Es de anotar que los conceptos o actividades constructivas no hay que codificarlos. Esto solamente es para decirle al sistema cuál es el nivel de agrupamiento de los diferentes agrupadores de la hoja de presupuesto. Ese es el primer cambio o modificación que le hacemos a nuestro archivo de Excel. En segundo lugar, duplicamos esta columna del código, la duplicamos en esta otra de aquí. Y cambiamos estos códigos, reemplazamos estos códigos de los conceptos o actividades constructivas por los códigos del catálogo de referencia que vamos a utilizar en Opus para que nos jale la información una vez hecha la importación. Estos son códigos que tiene el catálogo de referencia de Opus para la explanación, para los terraplenes, para los filtros, para los andenes, etcétera, etcétera, etcétera. Obtenido esta columna, finalmente lo que hacemos es colocar una fecha de inicio y una fecha de terminación para cada uno de los conceptos o actividades constructivas. Lo hacemos manualmente. Si eso lo conocemos, simplemente colocamos una fecha de iniciación y una fecha de terminación. En fin, esto es lo que vamos a importar. Entonces procedamos con la importación. Abrimos las ligas Office y aquí lo que hacemos es concatenar cada uno de los campos de este archivo con cada uno de los campos de la ventana de diálogo. Entonces definimos renglón de inicio y renglón de finalización. Chequemos bien a ver que esto esté bien, Luis, por favor. Es la otra vista, no te olvides.
Un segundo, por favor. Aprovechemos aquí para explicar otro concepto interesante. Opus ya no se maneja a través de dispositivos de USB de seguridad, sino que el acceso a nuestro aplicativo es todo por software. Simplemente se amarra a un correo electrónico y a una contraseña y simplemente se valida y el sistema inmediatamente entra de acuerdo con los datos que se le están suministrando. Entonces lo podemos manejar en modelo escritorio remoto a través de un correo electrónico y a través de una contraseña. Bien. Pasemos aquí primero, miremos el otro. Bien. Entonces ahora sí, renglón de inicio, renglón de finalización, clave de renglón, descripción del renglón, clave de la matriz. Mira lo fácil que se concatenan los campos del archivo de Excel con los campos de la ventana de diálogo. Ahora concatenamos la unidad, la cantidad programada que viene a ser la misma, la fecha de iniciación, la fecha de terminación y el tipo que está por aquí, el nivel, perdón, no nos falta nada. Bien, validemos con aceptar y con este proceso el sistema empieza a hacer la importación, vuelvo y repito, de los códigos, las descripciones, las unidades, las cantidades, los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos o actividades constructivas y fuera de eso la programación de la obra con su fecha de iniciación y su fecha de terminación, es decir, con la duración de cada una de las actividades constructivas. Ahí, como pueden ver, ya está cargando, terminando de cargar toda la información. El sistema crea aquí unos campos que vienen a ser como unos comentarios en el Excel, ¿sí? Simplemente, ya, pare ahí, bueno, ya, cierre por favor. Y aquí, guardemos los cambios. Y aquí tenemos la programación de la obra, absolutamente cargada para cada uno de los conceptos por actividad actividades por unidad de medida. Y vámonos para el módulo de 1, para la parte del programa, para el presupuesto. Y aquí vamos a tener, colapsame esto aquí por favor para que nos dejen ver. Y colapsemos el tipo también, para que nos deje ver en toda su magnitud esta parte. Aquí vamos a tener el código, la descripción, la unidad, la cantidad, el precio unitario, el precio total como producto de estos dos factores que aparecen aquí y saquemos el porcentaje de incidencia, simplemente abriendo de nuevo la vista, aquí lo tienen, con el porcentaje de incidencia de cada uno de los renglones o de cada uno de los agrupadores respecto al costo directo de mi propuesta. Observen el método tan revolucionario que acabamos de hacer. Nos hemos ganado todo lo que teníamos en Excel más cada uno de los análisis de precios unitarios que tenemos en esta parte. Bien, digamos que es un primer proceso de importación que nos va a permitir a nosotros ganarnos toda esta información en un solo proceso. Volvámonos aquí al PowerPoint, por favor. Señor. Sí, claro. Obviamente. Habíamos dicho, volvámonos acá, que en el Excel inicial, bueno, el Excel ya lo cerramos, en el Excel, cuando duplicamos la columna del código y reemplazamos los códigos de las actividades o los conceptos, dijimos que allí íbamos a colocar los códigos del catálogo de referencia que íbamos a utilizar en el proceso de importación. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que vamos a hacer esto es muy ventajoso, ¿por qué?
Porque cuando nosotros hacemos presupuestación, normalmente uno le cotiza a varias entidades contratantes, pero uno tiene, no sé, 5, 10 entidades contratantes con las que normalmente cotiza. Entonces, Opus, la gran ventaja es que no necesita una base de datos de referencia. Usted puede tener cualquier cantidad de base de datos de referencia. Usted puede tener una base para empresas públicas de Medellín, otra para Invías, otra para la empresa de desarrollo urbano, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. El día que vaya a hacer un presupuesto para la empresa de desarrollo urbano, pues simplemente coge el catálogo de referencia de la EDU y de ahí extracta los códigos de los conceptos de las actividades que usted vaya a cotizar. Y con base en eso, el sistema le importa los APU de la EDU, por ejemplo. Si fuera a hacerlo con Invías, hace lo mismo. Si fuera a hacerlo con EPM, hace lo mismo. Entonces, obvio que estos análisis de precios unitarios, ustedes los tienen que tener ya en proyectos elaborados dentro de Opus. La gran ventaja es que nuestro sistema se entrega con una base de datos para Colombia de más de 1.350 análisis de precios unitarios y más de 13.500 insumos de construcción completamente actualizados. Adicionalmente a eso, si ustedes manejan Excel, el primer paso, el primer tema que se les va a enseñar en un proceso de capacitación es que importen todos los catálogos y todos los análisis de precios unitarios desde Excel hacia Opus. Es decir, usted no tiene que volver a digitar nada de lo que ya tiene en Excel. Todo lo que tenga en Excel, así sean catálogos de herramienta, equipo, materiales, transportes, mano de obra, todo es susceptible de ser importado. Los análisis de precios unitarios que tenga en Excel también son susceptibles de ser importados. Las programaciones de obra también lo son. De manera que usted aquí, con este sistema, no va a tener dobles capturas, reprocesos largos, ni nada por el estilo. Eso es completamente transparente y se sube desde Excel hacia Opus. Bien, estábamos aquí mirando el PowerPoint, por favor, y estábamos viendo, íbamos aquí, no, en esta parte, ¿no? Importación de formulario de cantidades de obra. Correcto. Vamos a ver, aprovechar antes de entrar a la parte de los análisis de precios unitarios, vamos a ver otro proceso de cuantificación que es desde Excel, pero a través de hipervínculos dinámicos o a través de links dinámicos. Vámonos para Opus, subamos esto por favor, y vamos a mirar algo. Muchas veces las cantidades de obra de un proyecto son cuantificadas en Excel, ¿sí? Las memorias de cálculo normalmente en este tipo de proyectos normalmente se tienen en Excel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ligar unos datos de aquí de una cuantificación, subamos esto para que ellos miren. Esto es, suba completamente por favor, aquí. Esto es un movimiento de tierra en una vía cualquiera, ¿sí? Aquí se tiene unos datos básicos de cuantificación, un abscisado y las tres variables de el cálculo de un volumen, la longitud, ancho, altura y el volumen como producto de esas tres variables, subtotalizado en cada uno de los renglones, subtotalizado en esta parte y subtotalizado, aquí tenemos otro abscisado y aquí vamos a tener otro total. Y finalmente este total general en esta parte de abajo. Entonces vamos a ligar, suba esto por favor, suba. Supongamos que vamos a ligar este 10.000 que aparece aquí, este punto, lo vamos a ligar con la explanación, es decir, este dato lo vamos a poner aquí, en esta parte de acá, ¿sí? Sálgase de aquí, exactamente. Entonces simplemente vamos a trasladar este dato que aparece aquí consolidado, lo vamos a pasar a esta parte de acá. Simplemente le decimos al sistema que es un dato de salida de la celda con Opus y automáticamente el sistema, mire que lo transfiere 10.497,93, mire que aquí lo lanzó. Y aquí nos queda como si fuera un comentario. Nos está diciendo que ese dato quedó completamente ligado con una celda de nuestro sistema. Entonces esto es buenísimo porque usted puede tener las memorias de cálculo de cualquier proyecto en Excel y simplemente ligarlas desde ahí hacia la hoja de presupuesto.
Mire que es un sistema nuevo, distinto de lo que acabamos de hacer. En el primer proceso arrastramos todo un formulario. En este proceso lo que estamos es ligando celda por celda. En los terraplenes vamos a ligar este 14.000. Entonces, de la misma manera, cuando lo ligamos, el sistema automáticamente nos lanza este sistema a esta parte. Cerremos esta ventana, guarda los cambios, y aquí quedó ligada exactamente esa información. Ahora suponga, y es lo que se da en la realidad de nuestros proyectos, que hicimos esta liga, hicimos todo este proceso, y sobre la marcha cambió la topografía. ¿Por qué? Por un rediseño. ¿Por qué? Por una adenda. ¿Por qué? Por cualquier situación. Entonces ya aquí no va a ser 150, sino que va a ser 180. Aquí va a dar 11.577 y abajo va a dar 15.657. Actualicemos esto, por favor. Y en un solo proceso de recálculo, el sistema nos actualiza las cantidades de obra tal como observen en pantalla. ¿Qué tal esa maravilla? Entonces observen que si nosotros, dejen volar su imaginación, imagínense que ustedes tengan la cuantificación de un proyecto toda en Excel, las memorias de cálculo de un proyecto todas en Excel, y lo que se da en la realidad en nuestro país. Se monta un anteproyecto arquitectónico de cualquier tipo de proyecto, y sobre la marcha pues hay unos rediseños, hay unos ajustes en el proceso de diseño y todo lo demás, que nos permiten a nosotros simplemente ajustar esas memorias de cálculo, y con un solo recálculo el sistema nos actualiza esos datos en la hoja de presupuesto. Este es uno de los peligros más críticos que se presentan en nuestro país por efecto de los rediseños en los proyectos. Los arquitectos rediseñan un proyecto y nadie le cuenta al presupuestador. Y muchas veces el arquitecto va con sus diseños por un lado y el presupuestador va con sus cálculos por otro completamente distinto. Es peligroso y puede llegar a introducir factores de error críticos dentro de un proyecto. Con este sistema, nuestro aplicativo mantiene la información completamente actualizada solo con un recálculo, solo con actualizar esa información. Bien, una tercera, cuarta manera de mirar la cuantificación de estos proyectos de ingeniería tiene que ver con una herramienta que tiene nuestro aplicativo que se denomina números generadores. Vamos a abrirla. Y como ustedes pueden ver, vámonos aquí al final, así, vamos a borrar este 40 que aparece aquí, este es el de las zapatas, sí. Entonces, por ejemplo, imagínense, al abrir los generadores, miren que el sistema nos abre 5 columnas. Una de referencia, largo, alto, ancho y número de piezas. ¿Para qué? Para dejar evidencia objetiva de las memorias de cálculo que me generan las cantidades de obra de mi proyecto y tenerlas allí en forma real, en forma directa. Imagínense solamente que estas zapatas en el eje 1 van a tener zapatas de punto 80, por ejemplo, de alto punto 60, de ancho punto 80, son zapatas de 80 por 80 por 60, y aquí imagínense que sean 40 unidades. Con un solo enter, el sistema automáticamente nos cubica todos los datos que acabamos de presupuestar y nos dice que esas zapatas corresponden a 15.36 metros cúbicos de concreto. Si yo cierro esos generadores, en la pantalla pues solamente voy a observar el total que corresponde a 15.36. Si quiero volver a saber de dónde saqué yo esa información, abro los generadores y el sistema en tiempo real me trae el histórico de esas cantidades de obra como una información adicional para tenerlo presente. Recuerden que esto, por ley de Murphy, siempre se le embolata a uno cuando uno está revisando un presupuesto. Yo no sé por qué, pero a todos nos pasa que cuando queremos revisar de dónde salió una cantidad de obra en un proyecto, nunca encontramos las memorias de cálculo. Esas son las primeras que se pierden. Con Opus ustedes la van a tener presente para cada uno de los conceptos o actividades constructivas. En general,
Aquí acabamos de ver 3, 4 opciones de cuantificación altamente revolucionarias que tienen que ver con este proceso. Si a eso le agregamos la cuantificación que puede surgir de Revit a través de Excel, sería una cuarta, y la cuantificación a través del OpusCAD Pro directamente sobre el plano abierto en AutoCAD sería una quinta opción solamente para cuantificar cantidades de obra. De manera que aquí hay para todos los gustos y para que cada uno de ustedes utilice el método que a bien tenga utilizar. Bien, vámonos para el PowerPoint, por favor. Ya tenemos esto, pasemos al siguiente tema, que tiene que ver con los análisis de precios unitarios. Volvamos a nuestro presupuesto en Opus. Y abramos este primer desglose del análisis de precio unitario. Esto fue lo que importamos desde Excel. Es decir, no crean ustedes que solamente importamos un valor absoluto de un concepto, de una actividad. Esos 42.000 pesos que aparecen aquí por metro cúbico de explanación con botada externa corresponden a un desglose de insumos que están acá. Insumos que pueden ser básicos o compuestos. ¿Sí? Básicos son los que adoptan un valor absoluto. Compuestos son aquellos que están conformados por otros insumos del tipo herramienta, equipo, materiales, transportes y mano de obra. Aquí, por ejemplo, vamos a observar que la retroexcavadora es un insumo básico. Es básico cuando no tiene este signo más. Cuando tiene el signo más, quiere decir que es su análisis, que es una matriz o que es un compuesto. La retroexcavadora, por ejemplo, aquí está rindiendo 65 metros cúbicos de explanación por hora, ¿sí? Esta razón de un costo unitario de 105.000 pesos para un costo unitario por metro cúbico de explanación de 1.625 pesos. Opus le permite manejar a usted la columna de rendimiento y la columna de cantidad, no se le olvide. Ambos son inversos aritméticos el uno del otro. En el caso de la matriz que aparece aquí, que es el cargue con retro, incluida transporte y botada, vamos a abrir este desglose. Mire que esa cargue con retro tiene otros componentes, dentro de los cuales está la retroexcavadora para efectos del cargue, el transporte en material sobrante, que es un compuesto, es otra matriz, y unos derechos de botadero, que viene a ser otro básico. Dentro de este transporte material sobrante vamos a abrir ese desglose, vamos a tener otro compuesto que viene a ser un flete compuesto, que a su vez es un acarreo de material excedente mayor de 1 kilómetro, que está en términos de metro cúbico kilómetro, lo tenemos a 1.360 pesos y lo hemos cuantificado en 13 kilómetros hasta el sitio del botadero. Abrámoslo, dentro del cual vamos a tener una volqueta que viene a ser un básico, a 185.000 pesos la hora y con 136 metros cúbicos por hora. Eso, por decir cualquier cosa, metros cúbicos hora, perdón, por hora. El sistema, observen aquí que nos ha abierto 5 niveles de anidamiento, en este caso. Uno dentro de otro. Así es como se debe presupuestar. Si yo no hiciera esto, tendría que incluir en cada concepto todos los subanálisis que ustedes han visto, pero a primer nivel de composición. Es decir, eso no termino nunca de hacer un presupuesto con toda esa cantidad de información, ¿sí? En cambio, la gran ventaja es que yo estos conceptos compuestos que aparecen aquí, estas matrices, las puedo reutilizar n veces dentro de mi presupuesto sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Cualquier modificación o cualquier cambio que yo haga en cualquiera de estos niveles, por interno que sea, simplemente con un solo recálculo, cerremos ahí, el sistema va actualizando nivel a nivel hasta llegar a la hoja de presupuesto tal como la tenían ustedes concebida. Entonces miren, en esa sola explanación con botada externa, acabamos de ver 5 niveles de anidamiento. Ahora viene la pregunta, ¿cuántos niveles de anidamiento permite este aplicativo? No hay límite. No lo hay. Ustedes pueden utilizar cualquier cantidad de niveles de anidamiento uno dentro de otro, sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Y miren el proceso de importación que hicimos,
que fue completamente automático a partir de Excel. Miremos ahora el concreto de las columnas, por ejemplo, que está aquí abajo. Aquí. Vale 844.000 pesos. Abrámoslo. Abramos ese desglose. Y podremos observar pues una gran cantidad de componentes, dentro de los cuales está la herramienta menor, el transporte local, la mano de obra, el concreto de 3.000 PSI hecho en obra, la formaleta, los ensayos de cilindro a la compresión, el slump, el diseño de mezclas, el vibrador de concreto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos insumos le caben a un desglose de estos? No hay límite. No tienen problema. Métanle la cantidad de insumos que quieran. Ya dijimos, ¿cuántos niveles de anidamiento? No hay límite. Métale los que quiera. Miremos, por ejemplo, por qué estos ensayos de cilindro a la compresión son un compuesto. Estos 70.000 pesos, miren de dónde salen. Aquí tienen el ensayo, la formaleta, el concreto hecho en obra, que es otra matriz, abrámosla. Ahí desglosamos el concreto hecho en obra, mírenlo ahí, dentro del cual vamos a tener una mezcladora que también es otro compuesto, abrámoslo. Y ahí vamos a llegar también a un cuarto, quinto nivel de anidamiento, por otro lado, en otro análisis de precio unitario. Y así cada uno de los análisis que ustedes acabaron de ver importar. Entonces miren el potencial de este sistema, que les permite a ustedes no solamente hacer cualquier modificación a cualquier nivel, simplemente con un recálculo el sistema les va a actualizar todo hasta llegar a la hoja de presupuesto. Bien. Ahora vamos a hacer otra cosa aquí bastante interesante. Vamos a colapsar este primer agrupador y aquí vamos a tener que este sistema nos dice que el conjunto multifamiliar vale 1.365 millones de pesos y corresponde al 100% de porcentaje de ejecución. Perdón. Vamos a abrir esto al segundo nivel y miren cómo podemos hacer un análisis gerencial interesante en relación con ese presupuesto. Vamos a tener que ese conjunto multifamiliar va a tener 3 capítulos, obras de urbanismo, edificio tipo 1 y edificio tipo 2. Cada uno de ellos con estos valores y con estos porcentajes de incidencia. Aquí podemos observar que las obras de urbanismo valen 631 millones de pesos y pesan el 46% de mi presupuesto, es decir, casi la mitad del valor de mi presupuesto está en las obras de urbanismo. Abramos ese agrupador y vamos a encontrar con que sus componentes, que son movimiento de tierra y obras de arte, tienen estos porcentajes. El movimiento de tierra pesa un 37% mal contado. Vamos a abrirlo. Dentro del cual vamos a ver que el mayor componente es la explanación con botada externa, que pesa un 36% de mi presupuesto. Entonces miren la forma tan práctica, tan fácil, tan lógica, que yo voy llegando y voy obteniendo el total de mi presupuesto completamente despiezado y viendo cuáles son los componentes de mayor peso específico dentro de mi propuesta. Vamos a abrir este desglose, por favor. Dentro de ese desglose, repito, que vale un 37%, me voy a encontrar con que el 95% de ese desglose corresponde al cargue con retro, incluida transporte y botada. Luego, en ese punto, en ese insumo compuesto o en esa matriz, no me puedo equivocar. Porque me estaría equivocando en el 95% del 36% de todo mi costo directo. Entonces miren la matemática cómo funciona de sencillo cuando uno maneja un aplicativo como este. Abramos este desglose. Dentro de ese cargue con retro, voy a observar que el 74% corresponde al transporte de material sobrante. ¿Sí? Que a su vez es otra matriz. Abrámosla. Dentro de la cual vamos a tener que el total corresponde al acarreo en material excedente a más de 1 kilómetro, que corresponde al 100%, pero que a su vez es un flete compuesto. Abrámoslo. Y aquí vuelvo a caer quinto nivel de anidamiento en relación con ese análisis de precio unitario. Entonces miren, si yo me equivocara en este concepto,
en el 100%, me estaría equivocando en el 100%, ciérreme esto, del mismo porcentaje que tiene que ver con el acarreo, ciérreme eso, que corresponde al 74%, cierre, del cargue con retro, que corresponde al 95% de la explanación y que corresponde al 36% de todo mi costo directo. Eso me permite a mí hacer análisis objetivos de los insumos o de los componentes de un desglose, de un análisis de precio unitario, de una manera muy sencilla, sin que me tienda a equivocar en relación con aspectos que no sean altamente representativos para mi proyecto, por ejemplo. Abramos todo esto, por favor. Esta es una manera de observar los componentes de los conceptos o actividades constructivos por unidad de medida en relación con todo mi presupuesto. Ahora bien, alguno de ustedes me dice, hombre, no, muéstreme un Pareto de conceptos. Un Pareto de conceptos va a ser una distribución de conceptos, pero sin agrupadores, colocados de mayor a menor. Es decir, hay que mostrar cuáles son los conceptos o actividades constructivos más representativos en relación con mi costo directo. Vamos a sacar un Pareto de conceptos. Simplemente aquí le decimos conceptos, doble clic, y el sistema automáticamente me saca aquí, organízamelo de mayor a menor. Y aquí tenemos, estos son, póngale de 40 millones para arriba, gracias. Ahí tenemos el Pareto de conceptos. La ley de Pareto, recuerden, dice que normalmente el 80% del valor de un presupuesto se concentra en el 20% de las actividades que lo conforman. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Haga un estudio minucioso de estas 7 actividades que aparecen aquí, porque ahí está concentrado aproximadamente el 80% del valor de mi presupuesto. Y si obtengo el desglose de esos análisis de precios unitarios, pues lo que voy a obtener son los insumos más representativos dentro de mi Pareto de conceptos. En otras palabras, los insumos más representativos dentro de todo mi proyecto. De manera que miren la cantidad de herramientas de tipo gerencial que el sistema les está dando para la toma de decisiones. Realmente, lo que uno observa a nivel de las empresas de construcción es que muchas veces utilizan muchísimo tiempo en estructurar los análisis de precios unitarios de un presupuesto. Váyase para acá. En el presupuesto programable, en estos análisis de precios unitarios a veces gastan muchísimo tiempo haciendo la estructuración de esos conceptos o de esos desgloses. Y realmente, pues eso ya está inventado. Uno no se puede dar el lujo de gastarse el tiempo haciendo la estructura de análisis de precios unitarios que son archiconocidos por todo el mundo. De hecho, nosotros les entregamos una base de datos de casi 1500 APU, simplemente para que ustedes copien los análisis de precios unitarios de las actividades que lo requieran. Ya, después de que hagan el copiado, ya entren y hagan las modificaciones de acuerdo con los rendimientos de cada empresa, de acuerdo con la experiencia de cada empresa y de acuerdo con las premisas que cada una de las empresas tenga en relación con un presupuesto determinado. Bien. Hay otro aspecto también muy interesante que tiene que ver en relación con esto. Vamos a mirar, parémonos aquí en este renglón de la explanación, que es el del 36%, por ejemplo. Y si yo quisiera ver, por ejemplo, el componente, antes de esto metámosle indirectos a esto, Luis, por favor, copiémoslo si quiere de otra empresa, o pongámoslos aquí. Ah, este ya los tiene. Correcto. Correcto. Abramos este análisis de precio unitario, por favor. Bien. Como se puede observar en este desglose, el costo directo de esta actividad son 32.652 pesos. El precio unitario, 42.448. ¿Sí?
correspondiente a una administración del 23%, unos riesgos del 2% y una utilidad del 5%. Esto pues simplemente lo tomamos de otra obra para efectos del cálculo muy rápido que estábamos haciendo. Pero observen cómo el sistema nos puede mostrar esta información de una manera muy coherente, de una manera muy lógica. Por ejemplo, vamos a analizar el costo directo de esta actividad y el precio unitario. Es decir, ¿de dónde salen estos 42.448? Este precio, que es un precio unitario, sale de tener un costo directo de 32.652, veanlo aquí, ¿sí? Más una administración del 23%, unos riesgos del 2% y una utilidad del 5%. Unos indirectos de 9.796 para un precio unitario de 42.448. Veanlo acá. Ahora bien, si yo quiero analizar estos 491 millones de pesos que están aquí, peguémosle ahí, y aquí me va a decir el sistema que de estos 491, 378 son costo directo. Que va a tener una administración de 87 millones de pesos. Va a tener unos imprevistos de 7 millones y medio y va a tener una utilidad de 18 millones de pesos. En resumen, va a tener unos indirectos de 113 millones y medio, que sumados a los 378 me van a dar los 491 que aparecen en la hoja de presupuesto. Entonces miren lo práctico que resulta ser este aplicativo en términos de hacer el análisis concepto por concepto, actividad por actividad, haciendo el análisis no solamente del costo directo, sino de todos y cada uno de los indirectos que tengamos involucrados en nuestro presupuesto. También vamos a observar un componente gráfico, por ejemplo. Entonces, si queremos analizar el componente gráfico de este ítem, simplemente peguémosle ahí. ¿Cuánto nos demoramos en Excel obteniendo un gráfico como el que vamos a ver en pantalla, por ejemplo? Y aquí vamos a tener, pues este resulta ser muy sencillo porque pues va a tener casi que un solo componente, pero cerremos acá y vámonos para el principio de la obra, parémonos en el primer renglón y vamos a analizar cómo está la obra a nivel gráfico, es decir, cuáles son los componentes gráficos del conjunto multifamiliar. Y nos vamos a encontrar con un gráfico como este, en el que claramente, tira esto por acá, gracias, vamos a ver los componentes por colores, a nivel de materiales, mire, los materiales que son este azulito que está acá, 251 millones de pesos corresponden al 21%, la mano de obra corresponde al 11.27%, la herramienta, el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente a nivel de costo directo, sino de precio unitario, en caso tal de que lo requiera, ¿sí? Y no solamente, corra para allá por favor, a nivel de costo directo, sino de precio total y de explosión de insumos o primer nivel de composición. Todo eso lo pueden observar ustedes gráficamente, simplemente con un clic, en cualquiera de los conceptos o actividades constructivas, ¿sí? Aquí lo vimos en el total de la obra, pero esto es susceptible de verse a nivel de cualquiera de los renglones que acabamos de ver. Cerremos eso ahí por favor y ahora sigamos con la explosión de insumos. Entonces vamos a mirar, gracias, cerrame esto ahí también. Vamos a sacar la explosión de insumos de todo el proyecto. ¿Qué es la explosión de insumos? Es el total de los insumos, explótenlos por favor, de todo el presupuesto o de parte de él. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar previamente cualquier cantidad de actividades o cualquier cantidad de agrupadores y explotar esos insumos, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a hacerlo de todo el presupuesto, ¿sí? Y aquí vamos a tener la descripción, unidad, cantidad, precio, valor total, porcentaje de incidencia, familia, de todos y cada uno de los insumos de ese presupuesto, ¿sí? Inclusive, aquí lo tienen, de todos los materiales. Entonces, en este caso,
los materiales van a sumar 314 millones de pesos, que corresponden al 25.82%. Y de aquí hacia abajo van a estar en estricto orden alfabético absolutamente todos los componentes a nivel de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, auxiliares, fletes, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos ver cuáles son los ítems más representativos, abramos los materiales, por favor, y organicemos los materiales de mayor a menor importe. Entonces vamos a tener que el concreto premezclado normal es el más representativo, que vale 38 millones de pesos. Son 93.5 metros cúbicos a 408.000 pesos. Y aquí hacia abajo van a encontrar todos y cada uno de los insumos más representativos de mayor a menor. Adicionalmente a eso, si queremos irnos para la parte de los fletes, por ejemplo, aquí en el equipo, vamos a observar que en el transporte, alquiler de volqueta, nos vamos a gastar casi 300 millones de pesos. ¿Por qué? Porque lo vamos a trabajar en términos de metro cúbico kilómetro, y recuerden que esa volqueta era alquilada. Hombre, si yo me voy a gastar 300 millones de pesos en alquiler de volqueta, pues me compro 5 volquetas de 60 millones de pesos de segunda, para ahí ya bien traqueadas, las acabo de utilizar en la obra, y después las vendo recuperando parte de la inversión que utilicé. Ya acabo de tomar una decisión gerencial en relación con este ítem, solamente basado en un informe sencillo del programa. De manera que esto va a permitir tomar decisiones de tipo gerencial bastante interesantes. Otro de los puntos importantes que tiene que ver con los insumos de un presupuesto es la actualización de los mismos. Recuerden que cuando uno va a actualizar los precios de insumos, quédate donde estabas, Goy. Cuando uno va a hacer la actualización masiva de precios, pégale ahí para que baje esto. Normalmente, pues el paseo aburridor está en la actualización de todos estos insumos, pero por familias. Entonces vamos a agrupar este informe por tipo y familia. Simplemente arrastramos la familia y aquí nos va a quedar un informe exactamente de la misma manera, pero agrupado por tipo y familia. Es decir, el grupito del acero de refuerzo me lo va a consolidar en forma independiente y me lo va a organizar de mayor a menor. Entonces miren, el acero de refuerzo de 60.000 PSI, voy a necesitar 5.7 toneladas a 2.385 pesos, me vale 14 millones de pesos y me pesa el 1.13%, por ejemplo. Y no solo eso, sino que voy a tener todos los componentes de ese acero de refuerzo a nivel de familia. Entonces, si yo quiero actualizar este precio, pues simplemente cojo, suba por favor, cojo estos ítems que aparecen aquí y le mando este listadito desde el acero hasta los clavos a Ferraza, a Ferrofigurados y a Ferrosbel para que me manden las cotizaciones de esos 4 o 5 ítems, por ejemplo. Y de una manera muy rápida voy a obtener la actualización de precios de esa información, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, si yo fuera a hacer eso, bueno, ya los pasaste. Listo. Es que Goe les lleva ventaja a la vida. Aquí simplemente lo que hicimos fue, o lo que hizo Goenaga fue hacer el vertimiento, la exportación de esos insumos hacia Excel. Abrime esto aquí para que ellos entiendan de qué se trata. Simplemente pasó esos insumos del catálogo de materiales de Opus a Excel. Y aquí simplemente el proveedor, póngale ahí Ferraza por decir cualquier cosa, está actualizando los precios, aquí los actualizó, de los clavos, del alambre, de la malla de pollo y del acero de refuerzo, ahí los actualizó, y simplemente nos envió esto por internet. Entonces, observen cómo se actualiza. Guardemos ese archivo en cualquier parte, y miren otro
punto bien interesante desde el punto de vista de la tecnología de punta que maneja Opus respecto de las importaciones desde Excel. Si nos vamos hacia el catálogo de materiales y abrimos, no, por ahí no, por recursos. Vamos a abrir el archivo. Entonces, este es el archivito que vamos a utilizar. Escogemos el archivo, escogemos la hoja, ¿sí? Y simplemente lo que vamos a decirle es que nos actualice el código y el precio y el proveedor, porque lo demás ya lo teníamos. Entonces solamente, pare ahí, vamos a decirle al sistema que nos actualice de los insumos que tienen este código, nos actualice el precio y nos actualice el proveedor, que vaya desde un renglón de inicio hasta un renglón de finalización y acepte. Entonces pare ahí, dice que se actualizaron un total de 4 insumos, no se insertó ninguno, hubo errores en ninguno, el rango de inicio fue el 1 y el de terminación es de 4, denle a aceptar. Y si observamos aquí a nivel del acero de refuerzo, aquí pueden ver la actualización de los clavos, la malla, el acero y el alambre con su proveedor Ferraza. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes haciendo la actualización de los precios de los insumos en un proceso licitatorio? Eso es todo un paseo de olla, ¿no? Mientras empiezan a obtener las cotizaciones vía telefónica, empiezan a hacer análisis comparativos, una serie de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes con este sistema, todo, absolutamente todo, es compatible con herramientas del tipo de Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint, Access, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ya estamos en el siglo XXI, no nos podemos dar el lujo de seguir presupuestando como los picapiedra, ¿sí? Con Abacus y con cosas de esas. Ya tenemos tecnología y tecnología de punta y hay que utilizarla. Este es un sistema que nos permite hacer eso. Y no solamente nos permite manejar esa tecnología de punta, sino utilizar una de las herramientas más funcionales, más prácticas y más queridas por todo el mundo, que son los productos de Microsoft. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, cuando tuvimos oportunidad de aprender algo de sistemas, lo primero que aprendimos fue la tecnología bajo ambiente Windows y todo bajo toda la normatividad de Microsoft. De manera que es lo que tratamos de utilizar en este sentido y de que la gente no se sienta extraña cuando utiliza por primera vez un aplicativo como el nuestro. ¿Qué se me queda de esta parte, Goy? Ahora podemos ver lo que son las ligas desde Office, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Bien, vámonos entonces para el presupuesto programable. Y vamos a trabajar aquí una parte bastante interesante que tiene que ver con ligas Office, ya no tanto desde el punto de vista del Excel, sino de otras aplicaciones, que sirven demasiado para muchas entidades contratantes y para muchas empresas que están presupuestando sus proyectos privados. Una de ellas tiene que ver, acostemos un poquito esta descripción, para que se vea aquí la columna del documento, tiene que ver con los documentos adjuntos. En otras palabras, Opus permite insertar en cualquier renglón de estos, por concepto o actividad constructiva, o por cualquier agrupador, diferentes tipos de documentos. Solo imagínense que yo aquí en la explanación, por ejemplo, quiero insertar la especificación técnica de las empresas públicas de Medellín, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la entidad contratante la exige y necesito consultarla de primera mano.
Entonces simplemente entramos, hágale que yo no vi por dónde se metió usted, hermano. Simplemente le decimos al sistema que adjunte un archivo y aquí buscamos la ruta donde se encuentra ese archivo. Entonces simplemente buscamos en nuestro PC en qué parte tenemos ese archivo. Aquí tenemos un archivito de normas de empresas públicas de Medellín y vamos a decirle, supongamos que estas excavaciones y llenos estructurales corresponden a la norma de EPM. Lo adjuntamos, damos a aceptar y el sistema inmediatamente nos marca aquí un 1. Y nos dice que ahí tenemos ya un documento adjunto. Mire lo sencillo, ahí no estamos haciendo nada raro. Simplemente nos paramos ahí, le dijimos que nos adjuntara el archivo, buscamos la ruta y le dimos a aceptar. Así es de sencillo esto. Esto no tiene ciencia. Si lo quiero abrir, dele ahí doble clic, abra. Y aquí tenemos, baje por favor. Quítele tamaño a eso que ya, exacto. Vaya bajando. Aquí tenemos las especificaciones de las empresas públicas de Medellín para las excavaciones y los llenos estructurales, por ejemplo. ¿Sí? Miren lo práctico. La base de datos que nosotros entregamos ya tiene la mayor parte de especificaciones de EPM, la mayor parte de especificaciones de INVIAS, tiene gran parte de la documentación técnica de la cartilla de obras públicas del departamento en relación pues con las obras de arte y con todo lo que maneja la Secretaría de Obras Públicas Departamentales, tiene toda la normatividad de SICA, de Toxement, de Conasfaltos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de Argos, una muy buena cantidad de información técnica muy valiosa, la norma RETIE, etcétera. Hay mucha información en esa base de datos que ya la tenemos completamente ligada. Cerremos esto, por favor. Vamos a ligar, aquí ya tenemos una explanación, una especificación, vamos a ligar ahora aquí en los hormigones de 3000 PSI, vamos a ligar ahí unas notas técnicas de Argos, por ejemplo. Entonces vamos a abrir ahí, adjuntar archivo, y nos vamos para notas técnicas, y aquí insertemos, por ejemplo, el concreto bombeable, el concreto lanzado. Aquí ya tenemos un documento, vamos a insertar un segundo documento, concreto lanzado. ¿Sí? Y vamos, bueno, el sistema TREMI, por ejemplo. Mire, aquí acabo de insertar 3 documentos con un mismo renglón. Vamos a abrir uno de ellos. Concreto bombeable, abrámoslo. Y aquí tienen la nota técnica de Argos en concreto bombeado. Su descripción, usos, ventajas y beneficios, especificaciones técnicas y recomendaciones. El que quiera más que le piquen caña, ¿no? Entonces observen la cantidad de aplicativos, de cosas interesantes que podemos hacer con este aplicativo. Ustedes pueden insertar con cualquier renglón, con cualquier agrupador de la hoja de presupuesto, lo que quieran, lo que tengan en su PC. Solamente imagínense. Imagínense un interventor, por ejemplo, para rendir un informe, o un residente, o un director de obra, para rendir un informe del estado y avance de un proyecto. Entonces va y toma un registro fotográfico o un registro fílmico y lo inserta en la actividad correspondiente. Va, reúne su junta directiva, va, reúne la junta de socios y le muestra el estado y avance de un proyecto simplemente de esta manera. Vamos a hacerlo. Cierre esto y vamos a insertar, digamos, en esta excavación o en cualquiera, en cualquier cosa de estas,
En la excavación, por ejemplo, en la excavación, vamos a insertar una fotografía, por ejemplo. Entonces simplemente nos vamos para donde tengamos las imágenes y vamos a insertar esta excavación que aparece aquí, por ejemplo. Y aquí simplemente abro el documento y voy a tener el estado y avance de mi proyecto con un registro fotográfico, por ejemplo. Entonces observen esa maravilla. Para un informe, un estado y avance de un proyecto, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces antes de presentar un cuadro gigantesco con cantidades de obra, pues simplemente tomen un buen registro fotográfico y lo insertan en cada uno de los renglones o conceptos o actividades constructivas. Y aquí van a tener el estado y avance de un proyecto. De la misma manera podemos insertar un video, ¿no? Pues insertemos un video aquí en cualquier parte, en el acero, donde usted quiera, ¿no? Inclusive ahí en el acero tengo yo una fotografía aquí también muy bonita. Insertémosla, esa está por aquí abajo, ahí está, este herraje de viga de fundación, por ejemplo. Entonces, observen, para un detalle constructivo, por ejemplo, esto es muy práctico, para retroalimentar nuestras bases de datos. ¿Cuántas veces hacemos procesos constructivos y no los documentamos? ¿Sí? Recuerden que esa es la gran fortaleza de nuestras empresas, ¿no? La experiencia que vamos teniendo a lo largo de los años. Y esa experiencia debe ser documentada, las cosas se olvidan, ¿sí? Si ustedes obtienen unos buenos registros fílmicos o fotográficos y los documentan adecuadamente, simplemente lo pueden hacer. Aquí Goe estaba metiendo un videíto, este es como recocherito, entonces mire ahí el video que acaba de meter. Este es un videíto de un sistema de parqueo bastante interesante. Lo que pasa es que aquí no se ve bien, pero porque esto es un servidor el que tenemos ahí, pero si no hubiera sido un servidor se escuchaba pues la sirena de la policía y todo lo demás. Bastante curioso, ¿no? Bien, repito, en este sistema podemos insertar cualquier documento que tengamos en nuestro computador, cualquier documento de Word, cualquier documento de PDF, cualquier plano. Si ustedes necesitan documentar un plano, una imagen con una actividad constructiva, con un agrupador, también lo pueden hacer. Pueden insertar una hoja electrónica, pueden insertar absolutamente todo lo que quieran en relación con esta parte. Bien, vámonos aquí para el PowerPoint. Ya tenemos esto también, mantenimiento, ligas Office, ya lo vimos. Y estoy andando a una velocidad astronómica porque esto tiene muchos componentes. Y ya se nos está acercando aquí el tiempo de la terminación de la charla. Ya como último tema les quería mostrar algo de la programación de la obra. Entonces entremos en materia aquí rápidamente. Abramos una obra que ya tenga programación, pues no se trata de hacer aquí un diagrama de Gantt, que ustedes lo deben hacer mejor que yo, de manera que un diagrama de Gantt como el que tenemos en pantalla es el que nos va a permitir a nosotros, o un diagrama de barras, nos va a permitir a nosotros analizar para cada actividad y para cada agrupador su fecha, corre esto para acá, su fecha de iniciación, su duración y su fecha de terminación, sus actividades predecesoras, sus actividades sucesoras, ¿sí? Su ruta crítica. Vamos a generar ahí rápidamente la ruta crítica. Por la resolución de la pantalla, ahí ya se ve. Ahí tenemos la ruta crítica y el flujo de inversión. Déjamela ahí, eso al principio. Ahí, está bien.
Y vamos a ver, entonces aquí tenemos, repito, un diagrama de Gantt, pues simplemente el diagrama de barras que todos conocemos. Nos va a servir para ver la fecha de iniciación, la terminación, la concatenación a nivel de predecesoras y sucesoras, la ruta crítica y el flujo de inversión de un proyecto. Vamos a hacer el flujo de inversión de este proyecto, a nivel de agrupadores, por ejemplo. Entonces simplemente, aquí con un solo clic, el sistema nos dice exactamente que en el primer renglón vamos a tener en el mes de octubre 192 millones de pesos, en el mes de noviembre 334, en el mes de diciembre 324 y así sucesivamente, mes por mes, con un solo clic. ¿Cómo saca el sistema el flujo de inversión? Pues de una manera muy sencilla, muy fácil. El flujo de inversión de un proyecto es la inversión que existe para N actividades constructivas en un mismo periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo puede ser mes, quincena, semana o día, exactamente como se los calcula un project. El que sepa manejar project ya sabe manejar el programador de Opus. Con la ventaja de que Opus tiene unas cositas de más que se las voy a mostrar a continuación. Apaguemos ese flujo de inversión, miremos todo el proyecto y vamos a, cerremos esa parte del dinero y vamos a ver la distribución. Correme esto para allá un poquito para que vean qué es lo que vamos a distribuir. Ahí. Vamos a hacer la distribución de estas cantidades de obra en el tiempo. ¿Cuántas veces queremos saber del total de las cantidades de obra de un proyecto, cuánto tiene que ejecutar el contratista en el primero, en el segundo, en el tercer mes, etcétera, etcétera, etcétera? Simplemente lo que hicimos fue pegarle a la opción de las cantidades de obra y aquí vamos a tener, digamos, para el acero de refuerzo, que son 5.500 kilogramos de acero de refuerzo, vamos a ejecutar en el mes de enero 1.043, en el mes de febrero 1.896 kilogramos, en el mes de marzo 2.180 y en el mes de abril 379 kilogramos. ¿Cuántas veces en nuestras empresas tenemos que vincular un residente un mes antes o 2 meses antes de empezar el proyecto, solo para que nos calcule esto que aparece en pantalla? Si ustedes hicieron muy bien y muy completo el análisis de precio unitario de los conceptos e hicieron muy bien la parte relacionada con la programación de la obra, esto viene a ser una consecuencia completamente automática de esos dos trabajos muy bien hechos. Entonces aquí van a tener la distribución en cantidades, en montos y en porcentajes. Ahora, si lo que queremos distribuir no son los 5.500, sino, correme esto para acá, y aquí, sino estos 21 millones de pesos que aparecen aquí, vamos a pegarle ahí al dinero, y vamos a tener que esos 21 millones de pesos nos los vamos a gastar así, 4 millones aquí, 7 millones y medio aquí, 8 millones 600 aquí y 1.500.000 aquí. Un informe clave para la alta dirección de la empresa, por ejemplo. ¿Qué tal esa maravilla? Ahí no para eso. Apaguemos eso y muéstrame la parte porcentual. De ese acero de refuerzo vamos a ejecutar el 19% en el primer mes, 34% en el segundo, 39% en el tercero y 7% en el último mes. Distribución porcentual. Ahora, si lo queremos más completo, préndame los 3, por favor. Y aquí vamos a tener que para el acero de refuerzo, vamos a ejecutar 1.043 kilogramos en enero, 1.043, correspondientes a 4.130.000, que corresponden al 19%. Otro tanto para el mes de febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, etcétera. Componentes a nivel de cantidades, montos y porcentajes. ¿Qué tal esa maravilla? Ahora bien, algo que no hace Project. Resulta que ustedes exigen y piden un histograma de recursos, un histograma de insumos, ¿sí?, que permitan ser utilizados como base para las requisiciones de insumos para la ejecución de la obra. Entonces, por favor, me va a sacar
un programa de suministros de todo el proyecto y solo de los materiales, que es la parte que nos interesa, digamos. Y aquí vamos a tener, colapsemos este tipo de recurso y vámonos para el cemento. Ahí lo tenemos. Nos vamos a gastar, correte un poquito esto para allá, 2.236 sacos en todo mi proyecto, que valen 57 millones de pesos. ¿Sí? Es más, si corro y visualizo aquí, puedo ver desde qué fecha lo empiezo a utilizar. Mire, corresponde al 4.17%. Lo empiezo a utilizar el 4 de noviembre y se me va hasta el 30 de mayo. Ahí tengo absolutamente programados todos mis insumos. ¿De dónde sale eso? Como una consecuencia del programa de obra y de mis análisis de precios unitarios, que se supone hice muy bien, muy juicioso. Ahora bien, distribuyamos estos 2.236 sacos. Prendamos también los montos, por favor. Y prendamos los porcentajes. Y vámonos para el cemento. Aquí tenemos el análisis. En el mes de octubre, perdón, en el mes de noviembre, es este, me voy a gastar 32 sacos correspondientes a 821.000 pesos y que corresponden al 1.44%. En el mes de diciembre, 127 sacos, 3.245.000, 5.69. En el mes de enero, 553 sacos, 14 millones de pesos, 25%. Y así sucesivamente. Esto que ustedes ven aquí no son más que las requisiciones de insumos para la ejecución de la obra. Ahora, esto hay que cogerlo con beneficio de inventario. ¿Recuerdan lo que dijimos hace hora y media? Esta programación de obra es una programación de obra para efectos de la licitación. No es tan religiosa. Porque aquí lo que hicimos fue ajustar el plazo oficial a nuestro plazo de ejecución. Casi que estamos forzando el programa para que nos diga que el proyecto lo vamos a ejecutar en un plazo determinado. ¿Por qué? Porque así lo exige la entidad contratante. Pero si esto lo estuviéramos viendo en el módulo 2 de control de costos, en la planeación del proyecto, pues ahí sí, si es una programación real, esta distribución en el tiempo va a ser completamente real de acuerdo con el programa y con el plan de ejecución completamente real de acuerdo con la calibración del proyecto. De manera que estas son circunstancias interesantes que tiene el sistema en relación con la programación de la obra. Bien, vámonos para el PowerPoint, por favor. Aquí ya con esto terminamos de ver la parte de la programación. Y aquí ya entramos en un tema que solamente lo voy a comentar porque pues por razón de tiempo no nos da y que esto realmente es tema de otra conferencia por el tema tan denso que tiene, que es nuestro módulo de control de costos. Este módulo va a servir para, antes de que se me olvide, las personas que estén interesadas en estas memorias de cálculo tienen unos hipervínculos. Estos hipervínculos son videos de nuestra página web que muestran temas específicos como los que tienen ahí al lado. Es decir, si ustedes quieren el presupuesto real de ejecución, ven este videito. Son videitos muy cortos. Algunos de ellos los he grabado yo, otros son de la casa matriz, pero son bastante didácticos y muestran el alcance de la aplicación en esos temas. De manera que las personas que estén interesadas, por favor, me hacen saber, me mandan un correíto electrónico. Ahorita van a ver ahí la información de contacto y con todo gusto yo les hago llegar estas memorias para que tengan material y puedan hacer las consultas que ustedes tengan a bien. Con control de costos hacemos varias cosas. La primera, el presupuesto real de ejecución, ya dijimos en qué consistía. Una vez se tenga el presupuesto real de ejecución, con base en la calibración del proyecto,
Vamos a hacer la planeación de trabajos. Aquí ya hacemos una programación real de las actividades que realmente se van a ejecutar con sus cantidades de obras reales. Entramos en la fase de contratos, que ya dijimos eran subcontratos a todo costo, destajos, mano de obra y contratos por administración. Generamos las órdenes de trabajo. Estas órdenes de trabajo no son más que las cantidades de obra de las actividades constructivas contratadas bajo una de las modalidades de contratación explicadas anteriormente. Entonces podemos extraer y podemos sacar qué cantidades de obra debemos ejecutar periodo a periodo de cada uno de los contratistas. Y no solamente es para saber las cantidades de obra que tiene que ejecutar cada contratista, sino porque esto nos va a permitir generar las requisiciones de insumos. Con base en las requisiciones de insumos, entramos en el manejo del almacén. Cuando sabemos qué tenemos que requisitar, podemos saber qué tenemos que comprar. Y cuando sabemos qué tenemos que comprar, generamos todo lo que son las entradas y las salidas de bodega, o entradas y salidas de almacén. Cuando ya asignamos entradas y salidas de almacén a nivel de los insumos de la obra, podemos periódicamente generar los vales o las estimaciones de contratistas, que son los que realmente nos están ejecutando el proyecto. Y finalmente, con base en todo esto, se sacan los informes, como el estado del plan de obra, el estado de bodega y la administración del proyecto del valor ganado. Todo esto lo pueden observar en nuestra página web a través de estos videos. Y si ustedes gustan, con mucho gusto les podemos hacer presentaciones personales o virtuales del alcance de la aplicación en cada uno de estos temas. Siguiente diapositiva. Finalmente, en la parte de compras, vamos a ver lo que son las requisiciones, las cotizaciones, los comparativos de precios, las órdenes de compra, solicitudes de surtido, surtidos de insumos, facturación y pagos. Absolutamente todo concatenado. Siguiente. Nuestro sistema, ya en las últimas diapositivas, tiene 5 módulos a saber. El primer módulo se denomina presupuesto programable y se utiliza para hacer todo tipo de presupuestos y programaciones de obra. Ventaja adicional, con Opus ustedes no necesitan project. Si lo requieren, no hay problema, porque una vez tengan la programación en Opus, la pueden exportar hacia project sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Nuestro segundo módulo es el módulo de control de costos. El tercero es el módulo de la administración de compras. El cuarto es el cuantificador Opus CAD Pro a partir de los planos de AutoCAD. Vale anotar, estos 4 primeros módulos se venden en forma perpetua y un usuario puede comprar cualquier cantidad de licencias de cualquiera de estos 4 módulos. No hay límite. Y es de por vida. De manera que se venden en forma perpetua. El quinto módulo lo denominamos Opus Enterprise. Esto es lo mejor de 2 mundos. Es la unión entre Opus, que es el mejor software de ingeniería de costos del mundo, y Odoo ERP, que es el all-in-one más poderoso que hay en el mundo en este momento como ERP. Está a la par de un SAP, está a la par de un Oracle, está a la par de un Dynamics de Microsoft, de un NetSuite, etcétera. Es decir, es un ERP tremendamente novedoso, poderosísimo y que tiene más de 2 millones de usuarios a nivel del mundo. Este aplicativo puede manejar más de 2000 aplicaciones desde el punto de vista de ERP. De manera que si una empresa quiere utilizar todo Opus más todo Odoo ERP, le podemos rentar ese módulo para que haga toda la gestión de la empresa en un solo aplicativo. Siguiente, por favor. Opus penetra más de 15 países a nivel de Latinoamérica, tal como se ve en pantalla. Siguiente.
Lo entregamos con una base de datos de más de 1.300 análisis de precios unitarios y más de 13.500 insumos de construcción para Colombia. Siguiente. Estos son algunos de los usuarios más representativos a nivel internacional y a nivel de Colombia. En Colombia, siga, tenemos algunos de los más representativos. Siguiente. Tenemos otros aquí a nivel del país. Siguiente. Y aquí tenemos algunas entidades públicas que tienen el sistema a nivel de Colombia. Repito, son algunos de los más representativos. Aquí tienen nuestros datos de contacto. Página web www.opuscolombia.com y el correo de contacto gerencia@opuscolombia.com. Este es mi correo. Cualquier persona que quiera obtener información en relación con el aplicativo, por favor me contacte y con todo gusto le estaremos presentando la información. Siguiente. Por último, no se les olvide, Opus es la solución integral que permite elaborar todo tipo de presupuestos, programaciones de obra, control de costos y la administración de compras en todo tipo de obras y proyectos. Es un software diseñado con tecnología de punta y con estándares internacionales de calidad. Muchas gracias.